Hello, my name is Nixon Steven Martinez Carrillo, and I am 16 years old, student System Engineering. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre las proposiciones y tablas de la verdad. A continuación tenemos el siguiente enunciado, como se puede apreciar en la presentación. Entonces dice, P. La fotosíntesis es el proceso mediante el cual las plantas producen su propio alimento. Y tenemos el enunciado de Q, donde nos indica que las plantas son los únicos seres vivos que producen su propio alimento. Entonces, identificar los conectores. Entonces tenemos la negación, eh, tenemos eh, esta que es la bicondicional y tenemos esta que es la conjunción, ¿sí? El segundo paso dice describir la proposición compuesta del lenguaje simbólico en un lenguaje natural. Entonces, la decidí seleccionar por colores para poder explicar y que fuera mucho más fácil de entender. Entonces, el lenguaje natural y proposición compuesta dice lo siguiente: no es cierto que la fotosíntesis, ¿sí?, no es el proceso mediante el cual las plantas producen su propio alimento. No es cierto. Y si la fotosíntesis es el proceso mediante el cual las plantas producen su propio alimento, y tenemos esta que es I. Entonces estamos a este no, que serían estos, y tenemos esta que significa y si solo sí, y tenemos esta que es I. Bueno, vamos a continuación a hablar sobre la tabla de la verdad. La tabla de la verdad tenemos la siguiente información. Aquí nuevamente traemos eh, la fórmula para que sea un poco más fácil de poder eh, eh, explicarse, ¿sí? Entonces tenemos 2 al cuadrado. En este caso eh, tenemos dos preposiciones. Entonces 2 por 2 da igual a 4. ¿Qué quiere decir? Que necesitamos 4 filitas, ¿sí? Tenemos la fórmula donde tenemos B, B, F y F, y tenemos Q que es B, F, B, F. Entonces tenemos la primera proposición que es P. P es eh, Hello, my name is Nixon y 20. Hello, my name is Nixon Steven Martinez Carrillo y I am 26 years old, student in Systems Ingeniería. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre las preposiciones y tablas de la verdad. Entonces, el tema que nos correspondió fue la C. Tenemos esta presentación. Entonces, tenemos la P, que es la fotosíntesis,
es el proceso mediante el cual las plantas producen su propio alimento. Y tenemos Q, que son las plantas son los únicos seres vivos que producen su propio alimento. Entonces a continuación tenemos la fórmula, tenemos P y tenemos Q y tenemos esta presentación. Entonces, identifiquemos los factores. Los conectores del argumento son las negaciones, en este caso tenemos la negación, tenemos la bicondicional y tenemos la conjunción. Tenemos la conjunción. El segundo paso dice escribir la proposición compuesta del lenguaje simbólico en un lenguaje natural. Entonces, el lenguaje natural de la proposición compuesta está traducida de la siguiente manera. No es cierto que P, la fotosíntesis no es el proceso mediante el cual las plantas producen su propio alimento. ¿Sí? Tenemos esta que es sí, solo sí, sí y solo sí. La fotosíntesis es el proceso mediante el cual las plantas producen su propio alimento. Y las plantas son los únicos seres vivos que producen su propio alimento. Tenemos la tabla de la verdad, es el manual que a partir del lenguaje simbólico. Entonces, tenemos, tenemos dos preposiciones, ¿sí? Al cuadrado, y la siguiente fórmula es así, 2 por 2 es igual a 4. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tuvimos que hacer 4 filas. Tenemos la fórmula de P y de Q. Y esto se traduce de la siguiente manera. ¿Sí? Dice, negación de P es falso. ¿Sí? Verdadera, falsa. Negación de F, negación de B y F es falsa. ¿Sí? Frente a la Q. Falso, P es falso y frente a la Q que es verdadera. Y F con F es verdadero. ¿Sí? Tenemos aquí la doble negación que se leería de la siguiente manera. Verdadero más falso, verdadero. ¿Sí? Falso más falso, verdadero. Verdadero más verdadero es igual a falso. Y falso más verdadero es igual a falso. Tenemos acá P y P la conjunción de Q. Entonces, falso y verdadero, falso. Falso igual que verdadero, falso. Falso igual a falso. Y verdadero igual a falso, falso. Al final tenemos la conjunción completa y vemos que nos da la siguiente información. Verdadero más verdadero, verdadero. Verdadero más falso, falso. Falso más falso, verdadero. Y falso más falso, verdadero. El argumento, según la tabla de la verdad, es una contingencia. ¿De dónde sacamos toda la información? La tabla de la verdad, de los símbolos de la tabla de la verdad. Entonces tenemos esta presentación junto con sus páginas, como se puede ver en el enunciado. Muchas gracias.